Bienvenidos a Los Reales, tu programa favorito de chismecito, de terapia y el día de hoy de crianza consciente. Este tema tan polémico que a todos nos sirve saber o tener un poquito de conciencia en esto. Y el día de hoy traje a una experta que ya la han visto en otro episodio aquí en el canal. Está conmigo Karen Crianza. Muchas gracias por tenerme de nuevo por acá. Bienvenida. No, estoy encantado. Ya tenemos aquí un buen ratito rompiendo el hielo y ya hicimos buena energía. Ya siento eso padre. Entonces, tuvimos ahí un errorcito tras bambalinas, pero ya nos vamos a reír de eso. ¿Ok? Más al ratito se los contamos. Pero bueno, quiero que empecemos. Cuéntate, preséntate, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, por favor. Bien, perfecto. Pues mira, yo soy psicóloga, soy educadora emocional también. Sí. Yo me he dedicado por más de 15 años a trabajar la inteligencia emocional desde diferentes ángulos. En algún momento trabajé con niños, en otro momento trabajé en organizaciones, sobre todo con liderazgo femenino. Actualmente acompaño yo a familias, a docentes en todo este tema de la parte de crianza, pero el factor común siempre está en la inteligencia emocional en los adultos. Qué importante. Sí, y que también es un tema del cual comemos nosotros, ¿verdad? Por eso es muchísimo más importante, pero es algo que necesitamos todos, aprender a gestionar las emociones. Adentro de todo lo que vamos a estar platicando de hoy en esta crianza consciente, pues algo que yo veo mucho es esta expectativa tan grande que tienen las mamás el día de hoy, el día de ayer y el día de antier, porque siempre la mamá tiene una expectativa enorme, ¿sí? Nosotros los latinos, que no creo que nada más sea de los latinos, pues conocemos el amor a través de nuestro primer vínculo en la vida, que es nuestra mamá, y tenemos unas expectativas tan irreales de que mamá tiene que estar siempre para nosotros, que se tiene que sacrificar, que es incondicional, que vive para sus hijos, que no puede tener una vida como mujer, y eso como ha creado ciertas heridas en las mamás y también en los hijos. Entonces, la intención del episodio es que nos podamos humanizar. No queremos ser modelos de nadie, ni tampoco decir que pues, la crianza es de una manera en específica, porque en la vida hay que ser creativos en general. Y yo creo que la primera pregunta que necesitamos escuchar es, ¿cuál es la diferencia entre una crianza consciente y una crianza respetuosa? Ok, súper. Mira, lo primero que te diría es, son lo mismo, pero no. La parte de la crianza respetuosa, crianza consciente, disciplina positiva, como sea que le estés llamando, todas estamos hablando de lo mismo, en donde lo que buscamos es ver a los niños como personas que son, que merecen respeto, que merecen dignidad, en donde nosotros los adultos somos sus guías, pero esto no significa que podemos vulnerar su dignidad ni violentarlos. Entonces, de eso se trata, de darles como ese lugar. Okay. Sin embargo, la gran diferencia que podemos encontrar con una crianza respetuosa pura, que es todo lo que nos encontramos sobre todo allá afuera en las redes sociales, es que se centra mucho en el comportamiento de los niños. Entonces vas a encontrar muchísima información acerca de crianza respetuosa, que es qué hacemos cuando los niños tienen desbordes, qué hacemos cuando los niños están peleando, qué hacemos cuando no nos hacen caso, qué hacemos cuando ya están pegando, qué hacemos para destetarlos, qué hacemos para que dejen el pañal, todo enfocado en el comportamiento de los niños. Okay. Pero dentro del acompañamiento a lo largo de mi historia, para mí se hizo muy evidente que esas herramientas, justamente en Latinoamérica, que yo he trabajado con familias desde, o sea, de toda Latinoamérica, incluso latinos en Estados Unidos, sí, todos tenemos en común esta parte que esto no es tan funcional en este continente al menos, porque no tenemos un modelo de crianza respetuosa al cual seguir. Okay. Entonces, por más que sepas las palabras correctas, por más que tengas una cajita de herramientas, cuando tú como adulto no puedes sostener esas emociones, se vuelven recetas de cocina. Okay. Entonces, la crianza consciente, en lugar de centrarse en el comportamiento de los niños, se centra en las habilidades de los adultos. Que los adultos sepan
cómo sostener la parte de la crianza con las dificultades que conlleva, siendo yo el responsable de los límites que tengo que poner, y límites no es igual a castigos, violencia ni nada de esto. Ok. Pero que sí es, yo soy el adulto que debe de saber gestionar las situaciones. Ok, entonces, para simplificarlo es, una crianza respetuosa se basa en el niño, ¿sí? Y la crianza consciente se basa en el autoconocimiento del adulto. Sí. ¿Sí? Es una cuestión de perspectiva. Sí. Qué duro entonces, porque siento que ahorita estamos muy perdidos porque hay mucha conciencia, hay mucha información, este tema es mega polémico, ¿sí? Y sí hay una herida materna porque siento que ha habido y hay muchas mujeres que por ser mamás se han descuidado de la mujer, o sea, de su vida personal, ¿sí? Y eso es muy fuerte porque de alguna manera existo a través de mi hijo o de mi hija, ¿sí? Sean chiquitos o sean grandes. Sí. Entonces, sí, desde este punto, como yo no tengo un propósito de vida, no tengo a lo mejor un trabajo o un hobby o algo que me dé una identidad nada más que mis hijos, mi vida se centraliza nada más en ellos. Me desdibujo por completo. Sí. Sí. Déjame te cuento aquí un poquito. Primero, algo que para mí sí es muy importante como normalizarlo de alguna forma, sin llevarlo a un extremo. Los primeros años de vida sí es una realidad que los niños necesitan, y es una necesidad real de la mamá. Sí podemos tener redes de apoyo, claramente un papá debería de estar presente, pero la mamá biológicamente sí es, o sea, sí implica una necesidad para el niño. Ok. Entonces, yo sé que es extremadamente complejo porque aparte soy mamá y lo he vivido. Esta parte de es muy fácil perderte porque sí tienes que ser responsable de hacer que un bebé sobreviva. Sí, de una vida. Sí. ¿No? Y que te digo, es 100% dependiente de ti. Sí, yo digo mucho esto de que la mamá, ¿sí? Sabe que sin ella el hijo somos reemplazables en todos los lugares, menos en esta parte. No, a diferencia del padre, porque un papá, sí, no es que le quitemos la responsabilidad, pero el papá siempre sabe que ahí está la mamá. Si yo me llego a ir, si no llego a ayudar, como quiera el niño no le afecta porque la mamá está ahí para él. Por eso es muy diferente el vínculo materno con el hijo, porque es un vínculo de supervivencia real, ¿sí? Y el vínculo con el padre es un vínculo de compromiso. O sea, el papá se queda en el proyecto familiar porque toma la decisión de quedarse, ¿sí? Entonces, no es que hagamos una distinción o una diferencia entre mamá y papá, pero sí el vínculo de supervivencia, el que una mujer diga, de mí depende la vida de mi hijo o de mi hija, a nivel emocional es una supercarga. Sí. Y yo creo que sí hay que ser empáticos en ese sentido porque te tienes que desdibujar. O sea, mínimo los primeros 6 meses es tanto lo que te necesita un bebé que tu vida está volcada para eso. Sí. O sea, mis respetos a las mujeres que tienen hijos y al mes o a los 2 meses ya están trabajando y haciendo otras cosas, sí, que me imagino yo que lo tienen que hacer para que sobrevivan todos, ¿verdad? O sea, no es como, ay, amo tanto mi trabajo, pero sí es una chinga. Sí. Sí debe ser una chinga. Es muy complicado. O sea, la gran mayoría de las mamás con las cuales yo trabajo, sí hay, o sea, el tema de la maternidad es algo que viene a romper muchísimas cosas. Yo te digo que yo mucho tiempo estuve trabajando a nivel organización, ¿no? En corporativos, trabajando con líderes, mujeres, y aunque siempre tuve como este tema de trabajaba justamente para que hubiera líderes, mamás en puestos más altos en las organizaciones. En el momento en el que a mí me tocó ser mamá, en ese momento yo dije, yo no quiero tener una vida corporativa. Claro. ¿No? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Y me encuentro con muchísimas mujeres que justamente toman esa decisión. Y es una decisión que claro que duele mucho porque de verdad si te pierdes, es muy fácil perderte como mujer,
porque literalmente sí necesitan tus hijos de ti. Y hace rato mencionábamos en que muchas veces se habla de cómo los niños pequeños no saben distinguir que son personas diferentes de la mamá hasta que crecen un poquito y generan esa conciencia de soy un ser humano. Ujú. Pero a las mamás nos pasa algo muy similar. Sí. Yo lo he llegado a platicar, lo he puesto en mis redes sociales, lo he platicado con amigas y yo la primera vez que lo abrí, sí lo abrí como con cierto miedo porque así en mi cabeza las palabras que salen es que mi hija es mía. Sí. ¿No? Y como que siempre viene la corrección de no es tuya, no, pero así genuinamente, así lo siento. Claro. ¿No? Es que sí, es mía y me duele un montón verla crecer y ver que cada vez es más independiente y que me imaginaba yo mucho es que un día va a ser adolescente y yo cada vez voy a ser más espectadora. Sí. Y yo decía, ¿cuánto me duele el llegar a esa conclusión? Sí. Porque también se genera esa dependencia. Claro, de ambos, pero... Sí, o sea, sí es un vínculo extremadamente fuerte en ese sentido. Y más, tome nota, mamás, y más si tú no tienes una vida, porque si lo que te da identidad Claro. y propósito a ti son tus hijos, como no te pertenecen, en su momento ya no van a estar, ¿sí? ¿Y dónde vas a estar tú como mujer? Sí. ¿Sí? ¿Dónde va a estar tu identidad si tú no has construido tu propio proyecto, tu hobby, tu trabajo, lo que gustes? Porque eso ya es muy íntimo de cada persona. Pero yo creo que, voy a decir como una frase muy fuerte, pero pues el trabajo de una buena madre es que sus hijos no la necesiten. Exacto. Sí, porque yo voy a hablar de la parte sistémica, es el trabajo de los padres como responsabilidad, no es amar, no es querer, es que tus hijos estén preparados para que ellos puedan ser independientes. Sean adultos ¿Sí? funcionales. Entonces, claro que hay un dolor en ese desprendimiento, pero yo creo que también si tu hijo se vuelve dependiente, va a haber una plenitud muy bonita, ojo, en ese campo de tu vida como mamá. ¿Sí? Esto es muy polémico, pero antes se decía mucho esto de que pues ser mamá era lo que a una mujer le daba la plenitud, ¿sí? Ahorita no. No. Y por ejemplo, yo que te hablo de la parte de crianza consciente, trabajamos mucho la parte de la inteligencia emocional, pero yo siempre meto un factor más, que es la parte de autocuidado. Okay. Porque si el ejemplo del avión, si a ti te dicen en un avión que te tienes que poner primero tú la mascarilla antes de ponérsela a tu hijo, es porque así sucede también en la vida. Sí. Si tú como mujer, que ahorita lo voy a llevar hacia allá, aunque sucede lo mismo en cualquier ámbito en realidad, pero si tú como mamá no cuidas de ti, no le puedes dar una buena versión de ti a tu familia. Sí. Entonces, hay muchas personas que lo identifican como me siento culpable y me siento muy egoísta por querer hacer cosas mías, por no querer pasar tiempo con mis hijos, porque ya me aburrí y quiero hacer mis cosas y se sienten muy culpables por eso. Sí. Y siempre les digo, es todo lo contrario, no es egoísmo. Piénsalo que cuando tú estás bien, le puedes dar la mejor versión de ti a la gente que te rodea. Entonces se vuelve extremadamente importante para mí en mis acompañamientos, justamente que las mujeres encuentren ese camino de ya pasaste por la etapa más dependiente, pero no te puedes olvidar de ti. Así sea algo chiquitito, pero siempre debes de volver a conectar contigo. Y muchas veces es hasta como volver a transformarte, porque te digo, a mí también me pasó que yo le hablaba mucho a mi esposo y decía, es que extraño ser Karen, pero no es porque quiera ser la Karen de antes. Solamente quiero sentirme yo. Okay. Y eso, pero al mismo tiempo era como pero ya no sé quién soy. Sí, no, pero siento que es parte también de la responsabilidad. Ahorita, sí. O sea, lo pueden ver como egoísta, el que también se den sus espacios, su tiempo, que se cuiden, pero pues también es responsabilidad de ustedes, padres, madres, el enseñarles a sus hijos también el autocuidado. Sí. Cómo me toca a mí a ver aquí personas en terapia que descuidan su físico, que toleran enfermedades en su cuerpo por mucho tiempo, lo estético, hasta la mente, o sea, que no se cuidan. Y lo primero que le pregunto es, ¿tus papás se cuidan? No, mis papás están también bien descuidados, ellos viven para los demás. Entonces, de alguna manera, el que tú también tengas tu autocuidado, tus hijos lo van a modelar.
Es algo que no es egoísta porque el que tú lo vivas, ellos también lo van a tomar como algo que lo pueden desarrollar. Ahorita se me viene a la mente esto de los hijos, por ejemplo, cuando los padres tienen mucha culpa de como pareja ya no estamos funcionando, nos queremos separar, ¿sí? Pero por los hijos aquí Pero por seguimos. los hijos aquí estoy. Crean una deuda grande en los hijos porque nosotros como hijos sentimos que nuestros papás están sufriendo por nosotros no se lo pedimos y aparte suena trillado, como lo que dijo del avión, suena muy trillado, pero son los claros ejemplos que toda la vida van a funcionar. No necesitamos a papás juntos, necesitamos a papás felices, necesitamos papás plenos para que nosotros también podamos salir de esas cosas, porque hace unos días decíamos, en uno de los cursos que estaba dando, les mencionaba esto de cuando nosotros tenemos papás divorciados, cuando estamos en relaciones nosotros, lo primero que puede ser una opción es, también me voy, ¿sí? Pero igualmente, si tenemos papás que nunca se separaron o que tuvieron vidas bien feas juntos, terminamos aguantando situaciones porque eso fue lo que aprendimos. Entonces, a lo mejor también como mujer o como hombre, el que tú digas, ya no me siento bien aquí, aquí me estoy marchitando, el decir, voy a buscar mi felicidad, eso también funciona para los hijos. ¿Sí? Entonces, aquí caeríamos en algo que ya hemos platicado, pero la buena educación o la buena crianza tendría que ver con el ejemplo, con el vivirlo. Sí. Sí, totalmente. Yo te mencionaba igual hace rato esta parte de cuando yo trabajo con las familias, siempre les hablo de, es que tiene que hacer mucho, o sea, el audio que les dices a tus hijos tiene que hacer match con el video de lo que ellos están viendo. Porque el ejemplo burdo que siempre pongo, si tú a tu hijo le estás enseñando que tiene que ser ordenado y que cada que juega tiene que poner sus juguetes otra vez en su lugar, pero si tu mamá o tu papá o alguien en casa es desordenado, tu hijo nunca va a aprender a ser ordenado. Claro. O sea, el ejemplo es en realidad lo que más se aprende. Claro, y es una locura para nosotros ver a mamá fumando y que nos diga, tú no vas a fumar, ¿sí? O ver a mamá diciéndonos, tú no dependas de nadie, tú siempre ten lo tuyo, pero ella se desdibuja porque está al servicio de papá y deja humillarse o permite violencia y nosotros los hijos, como lo decimos mucho, pues o repetimos o nos vamos al otro extremo, ¿sí? Y aquí la conciencia que manejamos o la que estamos hablando es tener un autoconocimiento de desde dónde estamos eligiendo, ¿sí? Porque muchas veces, o yo puedo pensar que la mayoría de las veces cuando uno no tiene autoconocimiento, como dices tú, repetimos, rechazamos o reparamos esas mismas historias. Ahí es la diferencia entre una crianza consciente y una crianza respetuosa. Que no está mal, ¿verdad? La crianza respetuosa. No. ¿Sí? O sea, a lo mejor podría ser como algo más integral, ¿sí? De sí ver qué está pasando con el niño, pero también qué está pasando conmigo. Sí, o sea, en realidad, por ejemplo, ya en mis acompañamientos siempre les digo, sí, vamos a ver herramientas de crianza respetuosa, pero solamente te van a funcionar en el momento en el que tú sabes esta conciencia, porque si no lo vas a utilizar como una receta de cocina. O sea, cuando tú tienes mucho más claras estas habilidades, ahora sí, estas herramientas sirven para ajustar las tuercas, por así decirlo. Claro, claro. Todo lo que sucede atrás nos repercuten en nuestro presente. Sí. Infancia es destino, pero pues son estos modelos de los que yo siempre les hablo. Al final de cuentas, nuestros papás son nuestro modelo de pareja y también nuestros papás como papás son nuestros modelos para nosotros ser papás. Entonces, si nosotros tuvimos una mamá que estuvo ausente, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pues yo voy a poder ser ausente para mis hijos o me voy al otro extremo, ¿sí? Voy a ser una mamá sobreprotectora, que no los deja, que a lo mejor los asfixia, que a lo mejor pone demasiadas expectativas sobre ellos, pero seguimos en la misma historia, ¿sí? Y qué irónico, ¿verdad? Porque nosotros como humanitos decimos, yo no voy a volver a repetir esa historia y terminamos en lo mismo. Sí, en completamente. Lo mismo y en lo mismo. Qué fuerte el hecho de que nuestros papás nos vean como extensiones a nosotros, ¿sí?
Ya sabemos que la madre es el primer vínculo. Eso es más que sabido. El hecho de que, aunque haya un papá presente y un buen papá, vamos a ponerlo así, si un niño se cae, el niño con quien corre es con la mamá. ¿Sí? Ahí está es este como primer contacto tan importante. Y como decías hace ratito, es bien difícil para la mamá También. no tener como ese espacio entre el hijo, y también para el hijo muchas veces es sano el tener el espacio con la madre, ¿verdad? Que yo en lo personal digo esto siempre, nadie pasar por los padres, o sea, es imposible que te conozcas. Te voy a contar una historia para no revolverme tanto. Tengo una clientita, una paciente, ¿sí? Que ella es muy trabajadora, pero ella vive con mucha culpa porque el hijo, ¿sí? Pues lo deja al cuidado de la abuela. Entonces la abuela perdió 2 bebés, ¿sí? Entonces la mamá todos los días le dice, voy a ir a trabajar, trabaja mediodía, o sea, ni siquiera es tanto el tiempo el que están separados, pero pues la abuela tiene esta gran herida de abandono y esta sensación como de pérdida, y al niño le dice, estás triste, ¿verdad? Porque no está tu mamá aquí, Mm. ¿sí? Y obviamente el niño pues le empieza a transmitir esas cosas a su mamá, ¿sí? De por qué te vas, por qué me dejas, ¿sí? Y a lo mejor nosotros como niños ni siquiera nos ponemos a pensar esas cosas, pero viene un adulto con su herida y no la Impregna. impregna, ¿sí? No la baja, o sea, y es bien curioso que muchas veces ni siquiera es como un problema real, vamos a decirlo así, pero emocionalmente esas cosas se contagian. Sí. ¿Sí? Generacionalmente. Hay muchas películas ahorita que se dedican a ver todo esto de cómo sucede la educación, y en el otro episodio estábamos hablando de eso, cómo para nuestros abuelos, pues tener hijos era tener más manos para trabajar, ¿sí? Ahorita tener un hijo para ponerlo a trabajar, ¿cómo se pondría la gente? Sí, no. No, no, y sobre todo porque si la identidad te la está dando tu hijo, esto que estoy haciendo es como una extensión mía. Y algo de lo que hablas tú mucho es eso, de toda la vergüenza que a veces pueden sentir los padres por la conducta de los hijos. Totalmente. No, a mí me pasa muchísimo justo eso, que de lo que más me dicen las familias o la gente que me escribe en redes sociales es que mi hijo está haciendo berrinche en público y me hace pasar vergüenza. ¿Cómo se aborda un berrinche en público? Y usualmente mi respuesta es idéntico a cómo se maneja en privado. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una diferencia. La diferencia está en que tú estás siendo evaluada por ti misma, Sí. ¿no? En que tu valía depende de lo que otros opinen acerca de lo que tú haces. Sí. ¿Por qué? Porque siempre se está esperando, ¿no? Y hasta la fecha creo que eso sí es muy marcado, en que los niños, un niño bien portado, es el niño que yo le llamo los niños muebles. Ok. El que está sentadito, el que está esperando, el que sabe, no, te digo, el mini adulto. Uh-huh. Y cuando no tienes esos niños, que son la gran mayoría de los niños, porque es lo normal, sobre todo en los pequeñitos, Sí. tú como mamá te sientes, ya, soy una pésima mamá, Uh-huh. mi valía se fue por los suelos, todo mundo me está volteando a ver, y ahí es en donde repites o rechazas. Claro. ¿No? Porque es o repito y entonces ya te meto el pellizco o te amenazo con algo y entonces ahora sí el niño se cuadra y dices, perfecto, la gente se dio cuenta que yo tuve el control. Claro. O si se te empieza a desbordar de las manos, llega un momento en que te cruzas al otro lado hacia la crianza permisiva, Uh-huh. que es muy confundida con la crianza respetuosa, Sí. y es de, con tal de que te calles, te doy lo que me estás pidiendo. El teléfono. Uy, el teléfono. El teléfono. Un tema Un temazo. polémico. Ahorita lo agarramos. Ajá. Sí, o sea, pero muchas veces, justo por eso, la crianza respetuosa tal cual no funciona, por lo menos en un contexto latino o de América completo, porque también he atendido a familias en Estados Unidos, no funcionan las herramientas solitas. Ok. Porque traemos toda una historia detrás en donde te vas a esos extremos. Sí.
Y ahora hay mucha gente también, o sea, el hate que mayor recibo yo en mis redes sociales es por tu culpa que existen niños como hoy, que son de cristal, que golpean a los padres, que no tienen respeto. Y yo, permíteme, ve, lo que tú estás hablando se llama crianza permisiva y es muy diferente a lo que yo hablo. Muy diferente, ¿sí? No es normal, ¿sí? Que tu hijo sea tranquilo, que no haga ruido, que todo el tiempo esté sentado sin moverse. Lo normal en un niño es que sea curioso, que quiera jugar, que hable mucho, que quiera preguntar todo. O sea, eso es lo normal. Y qué triste, ¿sí? Y no voy a generalizar, pero qué triste que muchas veces, para evitarse el conflicto, ¿sí? De interiorizarse, de reflexionar los papás, déjame lo llevo al médico para que me digan que tiene trastorno de déficit de atención, ¿sí? Y es más fácil darle el medicamento a sentarme con él o a lo mejor a enfocarlo de necesito meterlo a partido, necesito moverlo porque él tiene mucha energía, ¿sí? Cuando la norma es tienes que ser un niño perfecto y no molestar. Y los niños no son así. No hay manera porque están conociendo el mundo, ¿sí? Entonces, aquí lo bonito que yo te estoy cachando es, sí podemos ser permisivos o desde los niños, pero también reflexionando en nosotros, ¿sí? Llegar como a ese punto medio de qué es lo que necesita, pero también qué necesito yo como papá, ¿sí? Porque si yo, como dices tú, no tengo orden en mi vida, no le puedo pedir al hijo que tenga orden, ¿sí? Hay una incongruencia que ahí tú corrígeme desde tu punto de vista, que yo siempre lo voy a decir, pero eso siempre le toca a los padres. O sea, los grandes son los que tienen que poner los límites, las estructuras, las reglas, como dijiste en el otro capítulo, sin quitarle la responsabilidad al hijo, ¿verdad? Pero los padres son los que van a poner el orden siempre. Sí. Y siempre les digo eso, o sea, no puede existir una crianza respetuosa, consciente, etcétera, si no existen los límites. Si no hay límites, eso no es crianza respetuosa, eso no es crianza consciente. Los límites son esenciales. Los niños necesitan estructura. Sí. Cuando un niño no tiene una guía, es demasiada responsabilidad para alguien tan pequeñito. Sí. Y por eso no pueden con eso. Sí, claro. De hecho, hay una metáfora o un ejemplo que yo pongo que es, si a ti te meten a un cuarto, ¿sí? Y te apagan todas las luces y no ves nada, ¿qué va a ser tu primera reacción? Moverte para ver dónde está la pared, ¿sí? Porque necesito sentir o saber hasta dónde puedo llegar, porque si no me siento perdido en la vida. ¿Sí? Entonces, esas estructuras, porque a veces los límites se confunden con castigos, con reprendas, con abusos. No, estamos hablando de que se tenga una estructura de donde sepa yo hasta dónde puedo llegar, y eso es en las relaciones en general. También en las relaciones de pareja, si no hay acuerdos, no sé dónde están los límites, hasta dónde yo me puedo ir y volver, ¿sí? Y eso es básico para los niños y para los adultos. Que nuevamente regreso, por eso lo trabajo desde el adulto. Si el adulto no tiene integrado el saber ponerle límites a otro adulto, no va a saber cómo ponerle límites al niño, aunque tenga la estrategia de la crianza respetuosa. Ok. Oye, es que es mucha expectativa. O sea, estamos hablando de expectativa por abajo, expectativa por arriba y por todos lados. Esta palabra de biopsicosocial, porque no nada más vas a escuchar el comentario de tu mamá de cómo estás criando a tu hijo, sino también de la amiga, ¿sí? O también del trabajo. O sea, es un mundo del que te tienes que proteger porque si no vives en una indecisión, ¿sí? Y bloqueado porque no sabes. O sea, lo bonito de saber de todo esto es que tú puedes crear tu propio sistema. Sí. O sea, lo que te funcione a ti, porque ¿quién más que tú va a conocer a tu familia? ¿Sí? O sea, si tú vives y conoces tu dinámica, ¿sí? Tú eres la única. O sea, ni siquiera nosotros como terapeutas te podemos enseñar o mostrar qué puede funcionarte mejor, pero al final de cuentas la terapeuta eres tú en tu casa. Sí. Sí. Y que justamente a mí es lo que también me encanta de la crianza consciente, porque a todas las familias que acompaño les digo, yo nunca te voy a decir lo que tú tienes que hacer, nunca. Al contrario, lo que yo necesito es que tú empieces a aprender cómo generar ese criterio, ¿no? De qué sí es lo correcto para mi familia y qué no es, porque cada familia es un mundo. Sí, sí, son valores totalmente diferentes. Exacto. Pero cuando tienes claro esa parte, cuando tú tienes claro de cuáles son esos límites para mi familia, es como si te pudieras poner toda una coraza de ese comentario que me estás diciendo, mira, es irrelevante porque confío y sé lo que yo estoy enseñando. Ok.
Pero creo que aquí sí es necesario que haya como un destete de tu propia familia, o sea, de Claro, tu sí, familia sí, de sí. origen, ¿sí? Aquí es donde viene lo interesante y realmente la herramienta que te puede ayudar para poder tomar decisiones. Si yo no me desteto o tengo conciencia de cómo fue en mi casa, ¿sí? Pues, ¿qué va a suceder? Lo voy a repetir o lo voy a rechazar o lo voy a reparar, como lo quieran decir. De alguna manera, cuando yo entiendo, ok, mis papás quisieron educar de esta manera, ¿sí? Ahora yo voy a crear mi propio sistema de educación de cómo van a ser los valores de mi casa, porque para haber cosas que a mis papás no les van a gustar y va a haber cosas que a mí y a mi pareja o al papá de mis hijos sí nos van a gustar, ¿sí? Porque si no, empieza a bajar otra vez la información. Hay una historia que siempre cuento, pero yo cuando tenía 14 años tenía obesidad. ¿Sí? No sobrepeso, o sea, llegué a pesar 121 kilos, entonces tenía obesidad como tal. Entonces, pues para mi mamá era un gran tema ver a sus hijos, pues obesos. Entonces, cada vez que yo iba a comer, mi mamá tenía una frase y decía, si ya no quieres, ya no comas. Y a veces ni siquiera había empezado a comer y me lo decía. Yo creo que desde su educación y ahorita tomando un poquito de conciencia también, había muchas frases, ¿sí? Que para ella la comida era un problema, Ujú. ¿sí? Se quejaba de su cuerpo, de ella decía que se sentía gorda, o sea, ay, la estoy chamaqueando mucho, pero es por un fin bueno. Entonces, pero en general siento que esas cosas le pegaron más a las mujeres de mi casa que a mí. Pero esta situación que yo viví de tenerle miedo a la comida, pasan los años, pues yo bajo de peso, me pongo a hacer otras cosas de mi vida, pero llego a tener una pareja y ojo que yo no tengo hijos. Y en una fiesta, mi pareja empieza a comer papitas y se me sale, si ya no quieres, ya no comas. Ay, no. Y para Sí. mí fue un choque impresionante porque en algún momento yo dije, jamás voy a decir eso que decía mi mamá, ¿sí? Y cuando lo dije, madres, literal, Madre Santa, necesito un exorcismo de ella porque estoy cayendo en lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, y puedo entender como adulto que ella lo decía para cuidarme, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cosas, y sobre todo con el tema de la comida, porque pues la mamá nos enseña a comer. Sí, y es bien delicado porque yo escucho mucho esto de que mi hijo no va a comer azúcar hasta que tenga 5 años, o él no va a Ujú. probar lácteos, o otra cosa que me pasa muchísimo. Yo lo quiero tener por parto natural, ¿sí? O yo le voy a dar lactancia Extendida. extendida, ajá. Y de verdad, a lo mejor porque soy hombre y no es invalidación, pero me cuentan esas cosas y digo, ¿por qué sufres por eso? No entiendo por qué sientes un fracaso el no haber tenido un parto natural y haber tenido una cesárea, pero volvemos a lo mismo. ¿Es esta expectativa? Sí. Sí. Sí, 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 completamente, ¿no? De lo que hoy es lo ideal, Ajá. ¿no? Porque te hablan de todos los beneficios que existen en ese sentido, al punto en que nuevamente te desdibujas por completo. ¿No? Entonces, cuando empezamos a tomar esas decisiones, o con esto que ahorita tú estás diciendo, de tenemos esa vocecita en nuestra cabeza diciéndonos lo que tenemos que hacer, Sí. ¿no? Cuando no somos conscientes de esto, que a veces puede existir conciencia y lo dices y es como, oh, no, me volvió a pasar, etcétera. Pero es sumamente relevante el que puedas tú hacer esa distinción. Ok. ¿No? Empezar a reconocer esto fue lo que yo aprendí, ¿no? Y por lo menos en el tema de cuando somos una familia que ya hay niños, sí es sumamente importante hacerte consciente de eso. Ok. ¿Qué me dijeron acerca de la comida? Ok. ¿Qué mensajes recibí? E incluso cuando es pareja, es a ti qué te dijeron también. Porque muchas veces yo me encuentro que hay muchas familias que nunca tienen este tipo de conversaciones. Y de pronto cuando yo provoco, ¿no? Estas conversaciones de, a ver, cuéntanos, Sí. empiezan con razón te molesta tanto esto, ¿no? Con razón es tanto problema para ti esto. Y aparte de que empieza a mejorar la relación de pareja porque empiezan a conocerse, porque se están viendo con otros ojos. Sí. Siempre les digo, es el momento ideal para pongan una hoja en blanco Sí.
como si fueran a hacer Inception. Sí. ¿Cuál es el mensaje que sí te gustaría dejarle a tu hijo sobre esto? Sí, es como las reglas que traes de tu familia y las reglas que traes de tu familia, vamos a quitarlas y vamos a hacer nuestras reglas. Exacto, ¿no? Sí, eso es súper sano. Sí, sí, Súper sí, sí. sano. Y que te digo, muchísimas familias nunca se toman el tiempo de hacer esto. ¿No? Y para mí es de así, básico 1 para ser papá, es lo que deberías de hacer. Ujú. O sea, si vas a críes sola, críes en pareja, defínelo. Porque esos son los límites que tú vas a tener y esto te va a facilitar un montón la vida de cómo voy a empezar a criar, qué es lo que sí está bien, qué bueno voy a permitir. Cuando tienes claro lo que quieres enseñar, Sí. se vuelve más fácil. Desde lo sistémico yo les voy a dar un consejo. La mejor manera de criar, ¿sí? Es trabajar a tus papás. ¿Sí? Desde lo sistémico. Va a haber otras herramientas, a lo mejor tú tienes otra opinión, pero lo que yo siempre veo es que las frustraciones que no se resolvieron atrás con los padres, el desamor, el resentimiento, normalmente lo queremos proyectar con los hijos. Hay un caminito, ¿sí? Ese caminito es, sentí que mi papá o mi mamá no me quiso, ¿sí? Quiero que mi pareja llene ese vacío, pero normalmente la pareja pues no aguanta, ¿sí? ¿Y quién me queda? Pues los hijos. ¿Sí? Y ahí escuchamos esa mamá de ¿por qué no me quieren, no me valoran, bla, bla, bla? Y en esos momentos, yo desde lo sistémico es, a ver, a esa mamá hay que voltearla a ver a sus papás, ¿sí? Porque trae un vacío que quiere llenarlo con los hijos. Y desde ahí vienen todas estas expectativas, en lo particular, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hacer cuando un niño o una niña hace un berrinche? A ver, lo primero que te diría nuevamente, no existe una receta mágica y única de cómo se tiene que abordar la situación. Sí. Porque los berrinches pueden venir de muchísimas cosas. Ujú. Y cuando entendemos que el berrinche es comunicación, Sí. cambia por completo tu perspectiva. Ok. Mi hijo o mi hija me está tratando de comunicar algo Ujú. con lo que está haciendo. Y eso sí, es un chambón para los papás el tratar de descifrarlo, porque aparte mientras más pequeños son, menos información te dan ellos. O sea, toca hipótesis, ¿no? Así de, porque le pica algo en el pie y entonces pues está de malas y por eso está así. ¿No? No importa, yo siempre les digo, la hipótesis que te pongas, da igual si le atinaste o no le atinaste. Sí. El objetivo es empezar a ver que tu hijo no lo está haciendo para que tú quedes mal. Sí. No te lo está haciendo a propósito, no es que te quiera sacar de quicio, no es personal. Ujú. Por ejemplo, a mí algo que a mí me ayuda mucho cuando mi hija tiene un desborde es quien realmente le está pasando mal en este momento es ella. Ok. Porque ella, a la edad, mi hija tiene 4 años, Sí. por la edad de desarrollo en la que está, no tiene la capacidad de regularse, no tiene la capacidad de controlar sus impulsos, no tiene herramientas que yo sí. O por lo menos mi cerebro está capacitado para tenerlas. Ok, más herramientas. Por eso, capacidad, ¿no? Sí. Las herramientas podemos desarrollarlas. Sí. ¿No? Pero mi cerebro sí es capaz, el de ella no. Entonces yo siempre me pongo en el sentido de quien realmente le está pasando mal es ella. Okay. Porque ella no puede controlar esto. Porque ella no, ni siquiera sabe por qué de pronto tiene esta emoción y es una explosión que no puede de verdad controlar. Los niños pequeños, de hecho, necesitan de corregulación. Sí. Entonces, si te pudiera darle una respuesta como genérica, sería necesitan de corregulación. Sí. Cuando hay un desborde, el adulto se tiene que regular. Ok, eso me gusta mucho, ¿eh? Ahí va un caso de estudio porque vamos a partir a lo que te estoy entendiendo de si el papá o la mamá no sabe regularse, el niño menos. Sí. El niño no puede. Y volvemos al espejo. Sí, sí. Yo te iba a decir algo que te lo mencioné cuando te mandé como la información que te dije. Sí. Yo a las familias siempre les digo, si tú eres autoritario, y entonces crías con castigos, con gritos, amenazas, tu hijo va a tener berrinches. Si tú eres permisivo, permisiva, y entonces haces cualquier cosa por tus hijos, y les das el celular, evitas que lloren, les quitas todo esto, tus hijos van a hacer berrinches.
Si tú eres respetuoso y llevas una crianza donde respetas, donde pones límites, en donde validas y todo esto, tu hijo va a hacer berrinches. ¿Por qué? Porque es lo natural en las etapas de desarrollo. O sea, el niño va a hacer berrinche. Sí. Ah, ok, ya entendí. Uh-huh. Uh-huh. La gran diferencia va a ser el adulto. Uh-huh. ¿Qué sí podemos empezar a ver? Probablemente una crianza muy autoritaria, el desborde va a durar medio segundo porque va a entrar el pánico. Pero de que va a existir el desborde, lo va a existir. Ok. O sea, sí vas a ver a un niño que está a punto de pánico, ¿no? Cuando lo llevamos al extremo. Ok. En una crianza permisiva es cuando llegan conmigo él 2 horas llorando. Y yo, mi vida, esto es porque está siendo permisiva. O sea, no hay de otra. Si tu hijo está teniendo un desborde de más de media hora, algo tú estás provocando en tu crianza que tu hijo está aprendiendo que si llora, tú cambias de opinión. Está manipulando. No es manipulación. Ok. Uh-huh. Digo, no lo podemos poner así de un niño, pero a lo mejor es una técnica, una táctica. Es aprendizaje. Sí. Es mero aprendizaje, porque para la manipulación sí se requiere un avance cognitivo que un niño pequeño menor a 5 años no puede hacer. Sí. Es aprendizaje. Siempre les digo, tú le enseñaste el camino. Ok. Lo que sí puede pasar es que con una crianza más consciente, respetuosa, claro que van a tener desbordes, pero probablemente va a durar, o sea, uno largo duró 1 minuto. Uh-huh. Esas diferencias sí las podemos encontrar. Ok. Caso de estudio, ¿sí? Para la experta. Caso de estudio de crianza respetuosa. O lo definimos ahorita. Estábamos en un parque y había un picnic. Estaba un papá, una mamá, varios amigos de los padres y traían un bebecito de 2 años a lo mejor, porque todavía estaba en carriola, ¿sí? El niño empieza a hacer el berrinche, ¿sí? La mamá se desborda, ¿sí? Y el papá la sienta, ¿sí? Al niño lo agarra, lo sienta en la carriola y el niño llorando y la mamá histérica, sin hablar, pero se veía como yo quiero ir, pero se va a enojar la pareja, ¿sí? Y el hombre diciéndolo, siéntate, ¿sí? Se tiene que regular, ¿sí? Y la mamá estaba así, y yo me acuerdo porque lo escuché, eso lo viví, ¿sí? Y le decía, aquí está con nosotros, no lo estamos abandonando, ¿sí? ¿Qué piensas? Primero te voy a hablar de qué sucede a nivel en el cerebro de una mujer, porque esto sí es completamente biológico. Okay. ¿No? O sea, sí hay un tema en que la estructura cerebral del cerebro de una mujer cambia, y esto está muy comprobado que de verdad estructuralmente cambia. Okay. Y sí estamos preparadas para que cuando tu hijo o tu hija llora, o sea, es un hay tema una reacción, de sí. O sea, realmente hay una necesidad en tu cuerpo de tengo que ir y acompañar, regular, etcétera. La gran diferencia es que también puede venir de una incomodidad tuya. Claro. O sea, también hay que saber diferenciar entre una cosa es querer estar ahí acompañando y otra es querer parar el llanto. Sí. Que es lo primero que hay que diferenciar. Sí, es como una cuestión de supervivencia. Siento que llora porque le está pasando algo o está llorando y me está prendiendo mi vergüenza. Exacto, o no, es justo, eso es lo mi primero. Propia frustración. Sí. ¿No? Pero sí creo que escuchar a tu hijo, a tu hija llorar en una mamá, y también se ha demostrado que papás que están muy involucrados, también el cerebro empieza a generar estos cambios estructurales después de si se están involucrando demasiado. O sea, también puede surgir en el hombre o en cualquier persona muy cercana en la estructura. Entonces, primero te diría, esa ansiedad que tú veías en la mamá era una de estas dos, ¿no? La primera que te diría es, mamá necesita ir a contener. Ok. Sí. Sí, aunque el niño estuviera aquí. Sí. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque el contacto físico regula. O sea, agarrarle la manita aunque esté llorando, ¿funciona? Sí. Ok. Bueno, depende. No, nuevamente, no existen recetas de cocina porque hay veces que el contacto físico puede desregular más. Ok.
vámonos, tú me vas a entender muy bien. La amígdala está lanzando un sistema de estás alerta, no, desborde, aquí hay peligro, y ese contacto físico puede incrementar el desborde. Pero depende de qué tipo de desborde sea. Muchas veces lo que necesitan es esa corregulación. No se pueden regular por sí mismos. Sí. Entonces, el tema de que llegue mamá, se acerque, receta de cocina, te pongas a la altura, que puedas ahí contener. Nuevamente, si tú estás regulada, Sí. es mucho más probable que tu hijo termine regulado también. Ok. Esperar por parte del papá diciendo, te sientas y te tienes que aprender a regular es irreal. Ok. Un niño no tiene la capacidad para hacerlo por sí solo. Y el papá sentaba a la mamá. O sea, a los dos los estaba sentando. O sea, porque yo vi eso. Se desregularon los dos, la mamá y el hijo. Y el papá lo que sentía era vergüenza, porque Sí. estaban enfrente de la gente y yo sentía así como que ya se callen porque me da pena con las demás personas. Sí. Igual en algún momento me ha tocado, he visto en redes esta parte de cuando tu hijo llora, deja que papá lo atienda. Okay. Y he visto videos, te digo, mamás contándome de, es que me tengo que salir de mi casa, es que me tengo que ir al baño yo a ponerme a llorar porque quiero ir. Siempre les digo, pues ve. ¿Por qué no te lo permites? Es que si no, nunca va a aprender a calmarse con otra persona. ¿Y por qué se tiene que aprender a calmar con otra persona? Okay. Si tú eres su figura de apego, a quien te necesite, y nuevamente regresamos a lo que te decía al inicio. No podemos evitarlo. Es un tema biológico. Claro. Claro. Entonces, sí, a veces la regulación tiene que venir con presencia. Con presencia. ¿Con presencia y contacto o con simple presencia? Te digo que esto ya depende de cada caso. Sí, pero la presencia sí es necesaria. Sí, es que es un tema muy específico, ¿sí? Y ahorita ya entiendo esta parte de, obviamente el vínculo con la madre es un vínculo de supervivencia porque pues obviamente siempre hay una sensación de que mi hijo depende de mí. Papá puede ser más desapegado porque los padres se quedan por compromiso al proyecto porque saben que si el papá se va, el hijo se queda con la madre y el hijo sobrevive. ¿Sí? Entonces, cada uno se para desde un punto diferente, que también hay papás, como dices tú, bien aprensivos y bien metidos y bien entregados y pues no se puede generalizar nunca, ¿verdad? Sí, pero no. yo creo que aquí, para poder sanar un poquito o preparar el terreno para algo más permisivo, porque escucho expectativa para el hijo, expectativa para la madre, para el papá, o sea, para todo es expectativa y siempre la expectativa va acompañada de algo que se llama insatisfacción, o sea, no me voy a sentir suficiente. Sí. Por más que haga, nunca me voy a sentir suficiente. Desde la parte sistémica, el ser padre o el ser madre, tu responsabilidad es enseñarles a tus hijos a ser autónomos, ¿sí? No a darles amor, no a acompañarlos, no a comunicarlos. O sea, el trabajo como tal de un papá es ayudarlos a que ellos sean independientes. Obviamente, cada generación implica nuevas habilidades, porque ahora sí hay que comunicar, ahora sí hay que tocar, ahora sí hay que acompañar, sí, pero es una modulación. Pero creo que algo esencial que no podemos dejar pasar aquí es humanizar. Sí, totalmente. Y a mí me gusta mucho, te acuerdas que hace rato te he hablado del tema del autocuidado. El autocuidado también tiene que ver que cuando una mamá, por ejemplo, está molesta porque su hijo le acaba de meter un golpe, siempre les digo, está bien que sientas enojo. Claramente a nadie le encanta. No por eso se lo vas a devolver, no por eso... No, tú... Y ojo, no estamos diciendo violencia. Sí. Sí, estamos diciendo una reacción. Sí. ¿No? Y siempre les digo, permítete sentir lo que estás sintiendo. Sí. Incluso si por reacción automática, ¿no? Tu hijo, te digo porque es muy común, ¿no? Te avienta el golpe y tú de manera automática haces esto. Sí. ¿No? Siempre les digo, primero, sé compasiva contigo no fue una intención de dañar. Claro. Y puedes reparar. Para mí, y en general está muy demostrado que
el tema de la reparación incluso fortalece el vínculo. Ok. No necesitamos ser papás perfectos, que todo el tiempo estamos felices, que sabemos hacerlo todo bien. Necesitan los niños también ver adultos que se desregulan, adultos que un día no amanecieron con el mejor humor, adultos que se enojan, adultos que están tristes, porque eso es darles permiso a nuestros hijos, que eso también lo pueden hacer ellos. Eso es súper importante, Karen. Qué bueno que lo dices porque nosotros como hijos necesitamos más bien, el enseñarnos a reconocer nuestros errores, ¿sí? Y el papá, yo promulgo mucho esto de decir, papá no debe de pedir perdón o mamá no debe de pedir perdón. Debe de o puede reconocer, porque si pido perdón, pongo al otro como el que está bien y yo me pongo abajo, y un papá o una mamá nunca debe de perder su lugar de autoridad, porque los hijos necesitamos sentir esa autoridad para sentirnos sostenidos. Eso da seguridad, sí, pero claro que es súper sano que papá o mamá digan, lo siento, reconozco que no lo hice de la mejor manera, sí, y eso no te quita la autoridad, al contrario, hasta el niño va a aprender. Entonces, si yo me equivoco, también puedo decir, me equivoqué. Sí. Y no no me van a rechazar y no me van a hacer menos y no me van a reprender porque es normal ser humano. Sí. Sí. Ahora, a mí sí me gusta meter como un pasito adicional. A ver. Porque también me he encontrado a muchas mamás o papás en general que regresan conmigo es que ya ni siquiera quiero ir a pedirle la disculpa porque ya sé que mañana lo voy a volver a hacer. Entonces ya se sienten como disculpas vacías. Ok. Entonces, ya es para conducta. que, sí, ¿no? Y ya viene como un tema de, es que le grito todo el tiempo y voy y le pido disculpas y al otro día le vuelvo a gritar. Entonces, pues, no sé qué hacer, no sé cómo salir de este hoyo y algo que creo que muchos me los han dicho me acabas de quitar un peso enorme encima. Sí. Cuando yo les digo, a ver, claro, sí tienes que ir a disculparte porque ellos no son responsables de la reacción que tú tuviste. Entonces te vas a responsabilizar diciendo, tienes toda la razón, yo no tuve que haber reaccionado de esta forma, no era lo correcto, entiendo que eso no te gustó, te dio miedo, pudiste haber sentido todo esto. Y aquí es en donde necesitamos meter la última parte que es, a ver, mamá, papá, tampoco es que te deschavetaste y de pronto lo hiciste. Claro. Sí hubo algo. Sí. Algo en esa dinámica que no está funcionando. Y es sumamente relevante dejarle ver eso a tu hijo o a tu hija. Claro. A ver, no tengo que gritar y eso es completamente cierto. Sí. Pero sí está pasando algo aquí y necesitamos hacer algo al respecto. Sí, claro. O sea, no reaccioné de la mejor manera, pero si tú me golpeas, sí, esa es tu parte. O sea, si haces esto, va a haber una consecuencia. O sea, para cada reacción hay una acción. Sí. O sea, no reaccioné así de la nada. Exacto. Sí. No se generaliza porque puede haber casos de personas con otro tipo de conductas, ¿verdad? Pero en la generalidad, uno no se pone loco de la nada. Sí. Sí se me hace súper sano lo que dices. O sea, como lo dijiste en el otro episodio, no quitarle la responsabilidad de la acción al niño o a la niña de por qué está sucediendo lo que sucede. Exacto. ¿Sí? Yo creo aquí entonces, como para ir dándole un broche al episodio, esta parte de humanizar, cuando las mamás viven con mucha culpa, ¿sí? Yo creo que, o yo les ayudo a enraizarse en decirles, son humanas, o sea, no pueden ser perfectas, ¿sí? Cuando nos quitamos el perfeccionismo, cuando dejamos de querer ser la mejor mamá, cuando también le quitamos ese peso a nuestra mamá, ¿sí? Porque de ahí viene mucha esta parte de las reparaciones, del rechazo, de las repeticiones, cuando empezamos a entender que todos somos humanos y así como nosotros como hijos estamos aprendiendo a vivir la vida, para nuestros papás también están aprendiendo a ser papás, ¿sí? Nada más que nosotros como hijos, eso no nos damos cuenta. Pensamos que ellos ya se supone que deberían de saber cómo ser padres, ¿sí? Y eso no nos lo enseña nadie. Entonces, algo que sí yo promuevo mucho es repítete, o sea, soy una humana, ¿sí? No puedo ser la perfecta y no puedo abarcar todo, o sea, no eres Dios, no eres un superhéroe, no eres, me explico, como para poder ser todo el tiempo la mamá que
tu expectativa quiere, porque Sí. eso lo aprendí hoy contigo, o sea, es tu interior queriendo ser esa perfección. Totalmente, ¿no? Y te digo, aparte es un tema en donde yo les digo, cuando tú reparas, fortaleces el vínculo. O sea, incluso lo puedes ver como, esta es una gran oportunidad para que juntos crezcamos, Claro. para que fortalezcamos esta relación en donde podemos tener una conversación, en donde yo te puedo enseñar cómo se pide una disculpa, en donde yo te puedo enseñar cómo se ponen límites que sí son sanos, Sí. en donde yo te puedo enseñar cómo se generan acuerdos. Y todo esto al final son habilidades que le estás regalando, así, el mejor regalo para tus hijos. Hay algo muy polémico que es que a veces los tratan como adultos a los niños chiquitos. Soy ignorante en eso. O sea, ¿tú qué piensas en eso? ¿Sí se les debe tratar de esa manera? No. En comunicación, en explicarle las cosas, porque lo que te entiendo es que pues no tienen la capacidad de entender muchas cosas. Entonces, encuádrame. A ver, es que es demasiado complejo como para poder. Sé que ahorita yo te dije que no, porque me estaba imaginando algo diferente a lo que dijiste. A ver, ajá. Porque cuando tú hablaste de tratarlos como adultos, yo lo primero cuando dije que no fue tengo expectativas de un niño que debe de actuar como si fuera ya un adulto. Ok. Y no, esas expectativas siempre van a frustrar al adulto, Sí. porque es irreal pensar que un niño se va a comportar de esta forma. Ok. Sin embargo, el tema de abrir la conversación, de explicar, de tú cuidar la narrativa de lo que tus hijos están experimentando, eso sí vale completamente la pena. Pero el timing es sumamente relevante. Ok. Porque si tu hijo está en un desborde, está sintiendo, y si tú como adulto estás razonando, tratando de convencer a tu hijo, es que ya te expliqué que no puedes hacer esto y ya nos tenemos que ir del parque, y estás tratando de convencerlo y de llevarlo a la razón, lo único que vas a hacer es que el desborde crezca. Ok. Ahí en esos momentos, tu hijo no te puede escuchar. Okay. O tu hija no va a poder captar lo que tú le estás diciendo porque está sintiendo. Ok. El secuestro de la amígdala, que así se conoce. Sí, okay. ¿No? Entonces, no tiene la capacidad para escucharte. Una vez que haya pasado el desborde, sí vale mucho la pena tener conversaciones con los hijos, cuidando la narrativa de todo lo que vivieron. Sí. Porque si no, los niños interpretan lo que pasa y tú no tienes ni idea de qué va a interpretar. Ok. Pudo haber interpretado, a mi mamá no le importo, pudo haber interpretado, es peligroso estar aquí, pudo haber interpretado en mil cosas. Y cuando tú como adulto puedes cuidar esa narrativa y te explico y te ayudo a ordenar esto que pasó, sí. Ahí es donde nuevamente ya ahí sí vale la pena te voy a explicar. Me encanta. Sí, ya entendí. O sea, esto que dices del timing es primero la emoción se coloca, se enfría y de ahí ya puedo abrir canal de comunicación o de entendimiento. Sí, sí, porque es muy polémico esto y a mí me toca a veces trabajar con historias donde hubo abuso en esas etapas tempranas. ¿Sí? Y sí hay bastante polémica en este sentido porque no hay pues un formato de cuándo voy a hablar de temas de sexualidad o de intimidad. ¿Me explico? Entonces, el niño te guía en ese sentido, ¿sí? No le vas a explicar eso como un adulto porque no tiene la capacidad de entenderlo. Y voy a decir algo amplio, ¿sí? Abuso como definición es darle algo más grande, ¿sí? De la capacidad que puede tener una persona, ¿sí? Entonces, no nada más hablo de abuso físico ni íntimo, hablo hasta emocional. Si tú como mamá te quejas de tu pareja, que es el papá de tu hija, nunca con hables él, mal de los parejas enfrente de sus sí, nunca. o sea, para tu hijo o para tu hija, eso es un abuso porque no puede con eso. ¿Sí? No tiene la capacidad de resolverlo, de sostenerlo y lo único que sucede es que lo conflictúa. ¿Sí? Tristemente tampoco, si no hay canales de comunicación, tu hijo no se va a acercar y te va a decir, oye, vi algo en la tele.
¿sí? Pero tú tienes que estar como al tanto de que si ya hay un movimiento, creo que ya es momento de enseñarle que sus partes esto y que no debe de pasar esto, pero de una forma que el niño lo pueda asimilar sin romperle, ¿sí? Su capacidad, Sí, ¿sí? A ver, tú ordéname lo que dije. sí. Y lo dijiste muy bien en el sentido de los niños dan la pauta. Ok, ¿Mm? Lo primero que siempre vamos a buscar es revísate tú como adulto qué relación tienes con todos estos temas. sí. ¿Mm? Porque si no, va a ser muy difícil para ti decir las partes privadas por el nombre que son. No los Sí. voy a decir acá porque Sabemos, pero, ¿no? pero entendemos. Sí, ¿no? Pero así como dices codo, así debes de nombrar las partes privadas, con Sí. esa naturalidad, y es lo que deberíamos de empezar a hacer desde el momento uno. Así, tu bebé tiene tiene 3 segundos de nacido, ya deberías de poder estar nombrando sus partes privadas por el nombre que es. Sí, Eso es lo primero, porque quieres que los niños reconozcan ese tipo de cosas. ok, Eventualmente, cuando van creciendo, necesitamos enseñarles lo que es una parte privada de lo que no. ok, Esto sí es algo que te van dando la pauta porque van ellos mismos pidiendo explicaciones y esto para qué sirve y por qué papá, por qué mamá, todo esto. Claro. Y es de, tenemos que empezar a cuidar. Desde ¿no? cómo nací, mamá. Sí. Sí, cómo llegué al mundo. Sí, que esas preguntas vienen más adelante, ¿eh? Ok, No es algo tan chiquititos. ok, Por ejemplo, si tú a una niña de 4 años, yo simplemente le digo, tú estabas en la panza de mamá, ella ni por aquí se le va a cruzar él y cómo llegué ahí. Eso viene más adelante. claro. ¿no? Y justamente es, por eso te digo, la pauta la dan los niños. Sí, Mientras no te pregunte, tú no abres esa conversación. ok. Lo único que sí necesitamos ser muy conscientes es que el hablar de estas partes, el nombrar cuáles son privadas, cuáles no, es relevante, pero la verdadera prevención no está ahí. Ok, Porque si yo me encuentro a muchas familias diciéndole a sus hijos, nadie puede tocar tus partes privadas. Y eso nunca lo va a proteger de un potencial abuso. claro. Nunca. Porque un niño, cuando está con una figura de autoridad, por más que tenga en su cabeza racional esa instrucción, el adulto tiene la capacidad de manipular Sí, para que el niño haga cosas y luego se va a sentir culpable ese niño y por eso no va a regresar contigo a decirte, me pasó esto porque tú me dijiste que nadie las tenía que tocar y yo lo permití. claro. Y entonces puedes meterle una carga impresionante a un niño por tener este tipo de discursos. Claro, y mucho miedo Sí. también. O sea, te puedes ir al otro extremo de no, Ujú. sí, de negarlo. Sí, Sí. ¿no? Y es de, yo lo permití, entonces no. La verdadera prevención en este tipo de cosas Ajá, está en el trato que le das a tus hijos. ok. Un abusador que utiliza el chantaje, los premios, El las amor. amenazas, el te lleno de atención. Sí, Si tú a tu hijo o a tu hija realmente lo blindas se te puede salir a ti una amenaza y de pronto te das cuenta y le dices, esto que te acabo de decir es una amenaza y no es correcta, déjame te lo digo de otra forma porque no es correcto. ok. Cuando tú escuchas que alguien amenaza a tu hijo, paras al adulto y le dices, eso que te acaba de decir es una amenaza. Ok, Tú tienes, o sea, la verdadera prevención está en cuando el niño o la niña sabe reconocer ese tipo de cosas. ok, ok. Me gusta. Sabe reconocer que no es normal o no es adecuado. Por ejemplo, mi hija lo tiene así ahorita, tú la cargas y todavía es chiquita. Entonces de repente le estoy cargando y me dice, mamá, me estás agarrando mi pompa. Y yo, discúlpame, mi amor, tienes toda la razón, yo no tengo por qué tocar esa parte. Ok, Eso es la verdadera prevención, porque ya sabe que eso no es normal. ok. El problema sería que como papá te diera miedo hablar todas esas cosas. Exactamente. ¿Verdad? Y volvemos al autoconocimiento y a Por ver eso lo tuyo. empecé con cuál es primero la historia tabú que tú tienes acerca de esto. Sí, porque, y digo, es algo súper complejo y a lo mejor podríamos hacer un episodio especial de todo eso, pero de verdad, tantos abusos se podrían prevenir con el simple hecho de hablarlo,
¿sí? Porque no siempre tampoco es un abusador, ¿sí? A veces es un jueguito con un otro niño, ¿sí? Con los hermanos, y a veces los conflictúa mucho el decir, entre hermanos no se pueden tocar, ¿sí? Que sucede, ¿sí? Y es un juego para ellos y ni siquiera se dan cuenta y, hijo de su, es algo muy extenso, ¿sí? Pero lo que ahorita me acabo de aprender algo muy importante contigo, que es el identificar, Ujú. ¿sí? Es más importante el enseñarle a identificar, ¿sí? Que generarle miedos sobre sus partes o sobre los Sí, contactos, sí, ¿sí? exacto. Porque si no, y sí, porque si no puedes hasta generar un trauma de nadie, Ujú. nadie. Y el día que alguien lo hace, te digo, Ujú. lo único que generamos es culpa. Sí. ¿No? No, y como venimos hablando todo el episodio, siempre viene de lo mismo. O sea, si yo a lo mejor como mamá tuve un episodio, una historia de este tipo, no lo hablo por vergüenza, porque me duele a lo mejor, termina pasando, ¿sí? O al contrario, para que no suceda, meto miedo, ¿sí? Los pongo a la defensiva todo el tiempo y les paso ese dolor, ¿sí? Que obviamente es difícil decir esto, pero no podemos blindar a la gente porque pues los humanos somos humanos, ¿verdad? Y no está nada bien lo que estamos hablando, no, nunca, pero son cosas que suceden y porque suceden, siento que tienen que ser visibles, Sí, ¿sí? totalmente. Por eso el broche del episodio es eso. Al final de cuentas, el ser consciente de todas estas cosas te ayuda, sobre todo el autoconocimiento, a poderlo comunicar, porque si tú como papá o como mamá no te conoces, ¿sí? Ujú. Es imposible que conozcas a tus hijos y que también te puedas comunicar. No hay manera, Exacto. ¿sí? De ahí viene, o sea, ahora sí que me queda súper claro que es la crianza consciente, ¿sí? Que yo sé que no nada más te dedicas a esto, Sí. pero tienes mucha experiencia. Hoy entré a un territorio que no era como mi territorio fuerte, pero de verdad que te aprendí mucho el día de hoy, Ya. ¿sí? ¿Cuál sería tu discurso para la gente que está sintiendo culpa ahorita por estar enredados en una crianza que no sabe ni por dónde? Mm. Lo primero que les estaría diciendo es, nuevamente, no existe mamá, papá perfecto y tus hijos no necesitan a una mamá ni a un papá perfecto, necesitan a papás conscientes y presentes. Si tú cumples con eso, no vas a poder evitar que tu hijo o tu hija tenga una decepción, que haya baches en el camino, que tú haya días en que no lo haces bien. Lo verdaderamente relevante para generar esos vínculos es cuando te permites ser humana, cuando te permites ser humano y lo sabes externalizar y te puedes vulnerar en ese sentido con tu hijo o con tu hija. Ahí está. Humanos. Sí, Al final, así como tu hijo está aprendiendo a vivir, tú también estás aprendiendo a ser mamá o ser papá. No te desdibujes, sí, acuérdate que totalmente. eres mujer, que también eres hombre antes de ser padre, para que pues realmente te sientas pleno el día de que tus extensiones se vayan a hacer su vida. Y creo que también cuando un papá ve que su hijo es autónomo y que está viviendo su vida, pues se va a sentir pleno en esa área de su vida. Sí, claro. Que eso es lo que están buscando. Y obviamente, si te sientes perdido o perdida en este contexto, para eso estamos los profesionales, para poder ayudarte con todo esto. Cuéntame, Karen, ¿qué tienes para ofrecerle a las personas? Cursos uno a uno, ¿dónde te pueden buscar? Pues mira, primero me pueden encontrar en básicamente las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram. Si ponen Karen Crianza, con eso ya me encontraron. Y la verdad es que sí tengo diferentes niveles de acompañamiento. Hay desde talleres, que son talleres para generar conciencia. Ok. Yo no doy tips rápidos, siempre no me vas a dar, a ver a mí, nunca dando un taller de cómo manejar el berrinche. No, Ok. siempre mis talleres están enfocados en la parte de conciencia. Ok. Doy la parte también de acompañamientos a familias en donde vamos a trabajar específicamente tu caso, en donde vemos transformaciones y de verdad que creo que es lo que más me nutre en esta vida cuando recibo esos comentarios de papás que me dicen, Karen, ya no le estoy gritando de esta forma, me estoy cachando en esta parte, lo que te decía la vez pasada, lo que más cambiamos fue la relación de pareja, eso es lo que más se fortaleció. Uh-huh. Todo eso es justamente parte del acompañamiento que yo estoy haciendo.
hago más cosas. Te digo que, por ejemplo, doy retiros también a mamás que quieren ser más ellas, ¿no? Entonces, también doy esa parte. Y ya, hay otros temas ahí de organizacionales, escuelas, etcétera. Pero bueno, para este episodio, enfocado en eso. Perfecto, me encanta. Como quiera, ya saben que yo voy a poner sus redes abajo para que la vayan a buscar, para que les interese. De este lado, ya saben que si llegaron a este punto del episodio, por favor, pícale a la campanita, compártele este episodio a quien creas que le puede funcionar o le puede dar una ligereza en su vida toda esta información, porque como siempre digo, ese es mi propósito y el propósito de todas las personas a las que invito, que puedan tener una vida más bonita, más ligera, que la puedan disfrutar, ¿sí? Aunque a veces nos incomodemos. Sí, porque tenemos que soltar y no queremos a veces incomodarnos, pero bueno, por mi parte ya saben que me pueden encontrar en todas las plataformas como El Observador Sistémico o Dan Rojo Rojas. Fue un placer tenerte. Muchas otra gracias. vez después de la peripecia. Ustedes no supieron ni se enteraron, pero se nos apagó la cámara. Y hablamos. Ya teníamos medio episodio grabado y ni modo. Sí, se apagó es porque había más información en este episodio que nos iba a funcionar. Entonces, estoy encantado de haberte tenido. Muchas gracias. Me encanta compartir con gente que les apasiona lo que hacen, que estamos al servicio de la vida y que lo que queremos es que haya un cambio en la gente donde puedan gestionar mejor sus emociones, pero como siempre les digo, disfrutar la vida. Sí. ¿Ok? No se lo tomen todo tan en serio. Somos humanos, estamos aprendiendo. Y acuérdense, la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos. Gracias.